¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde aquí, desde la iglesia Puerta del Cielo Clavería, los pastores Martínez Ni. El día de hoy tenemos nuestro discipulado acerca de los fundamentos de la vida cristiana con un tema muy importante, el tema de la resurrección de los muertos. Es un motivo de gozo poder llegar a este tema sabiendo que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Antes creíamos y venerábamos a un Cristo muerto en una cruz, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios podemos tener contacto, podemos reconocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y gozarnos porque nuestro Dios está vivo. Y vamos a iniciar, ¿verdad, mi esposo? Vamos a iniciar. Es cierto lo que está diciendo la esposa, es muy importante que el Señor Jesús haya resucitado. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver. Pero sí, es muy, muy importante. Si el Señor se hubiera quedado en la tumba, pues bien por Él, nosotros estaríamos haciendo ahorita otra cosa, seguramente. Bueno, vamos a ver las escrituras clave. Nada más voy a leer 3 de ellas. Tenemos muchísimas escrituras en esto. Entonces, aparte de esta, realmente nada más vamos a estar dando la cita porque nos llevaría demasiado tiempo. Entonces, vamos a dar lectura a estas 3. La primera está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Muy importante. Así como el Padre levanta a los muertos, el Señor Jesús también va a dar vida a quien quiere. Romanos 6, del 4 al 8, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, también para nosotros tenemos prometida una resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y Apocalipsis 11, 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estés hablando del Señor Jesucristo. Así es. Bueno, pues, ¿qué es resurrección? Resurrección quiere decir levantarse, un levantamiento. Aplica como cuando nos dormimos y despertamos y nos levantamos. Y también es levantarse de los muertos. Como hijos de Dios nosotros vivimos para la eternidad. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él nos levanta a una nueva vida y también vamos a resucitar en lo físico en el día final. Y vemos cómo Jesucristo murió en la cruz, pero también vemos cómo resucitó de los muertos. Por eso nuestra fe está en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso Él sufrió esto, todo lo que tuvo que sufrir, porque vio el resultado, ¿verdad? Él vio la consecuencia de ese sacrificio y entonces fue adelante hacia la cruz. Así es. Vamos a ver este asunto de la resurrección, por supuesto no es algo nuevo. Y vamos a ver unos pocos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, que Elías resucitó al hijo de una viuda de Sarepta. Entonces esta mujer lo había cogido, lo había tenido, le había construido ahí un lugar para que pasara cada vez que iba de camino a otro lado, pues ahí se podía quedar, ahí podía dormir, ahí tenía alimento, y pues le concede un hijo y este hijo fallece. Entonces
Elías, por supuesto por el poder de Dios, lo resucita y se lo entrega a su madre. También vemos que Eliseo levantó similarmente al hijo de una tsunamita, entonces también hizo la obra en este niño, lo que el Señor le dijo que hiciera, y también le entregó este niño a su madre. Y también vemos que tal era el poder que Dios había puesto en el cuerpo de Eliseo, que en alguna ocasión él ya estaba muerto, estaba sepultado, y entonces habían hecho habían cavado un sepulcro para otra persona ahí junto a donde estaba el cuerpo de Eliseo. Entonces, con las prisas lo dejaron caer, tocó este cuerpo, el cuerpo de Eliseo, y se levantó de los muertos. Así estaba Eliseo de cargado, ¿no? De esta energía del Señor, de este poder de Dios. Así es. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver unos ejemplos muy importantes. La resurrección que hizo Jesús acerca de Lázaro, como tardó 4 días para que estuviera de veras bien muerto, que no hubiera duda de ello, y lo llamó de la tumba, abrieron la tumba para mostrar realmente el poder de la resurrección Jesucristo, que hizo Jesucristo, y diciendo, ¿verdad? El que aunque estén muertos, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, porque yo lo resucitaré. Y fue un ejemplo muy, muy tremendo. También Pedro resucitó a Dorcas, ¿verdad? Que la tomó y se hincó. Dorcas era una mujer que ayudaba a mucha gente y la querían mucho, entonces oró por ella y vino nuevamente a la vida. La levantó y la mostró a toda su familia. Y también a Eutico tenemos el ejemplo que Pablo también hizo una resurrección. Y todos nosotros podemos hacerla con el poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha prometido que aún podemos resucitar muertos. ¿Cuál debe ser nuestra fe para que nosotros podamos ver algo tan portentoso, ¿no? Tan tremendo. Este muchacho Eutico estaba escuchando las disertaciones de Pablo y estaba en una ventana y se quedó dormido y bueno, se cayó. Entonces ahí bajaron todos y vieron que ya estaba muerto, entonces Pablo pues lo abrazó y lo volvió a la vida por el poder que tenía del Espíritu Santo. Y esos son algunos de los ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a considerar de esto 3 aspectos muy importantes. La resurrección de Jesús en el pasado, la resurrección del creyente en el presente y la resurrección final de todos en el futuro. Así es muy importante esto, que a todos nos espera esta resurrección. No a todos igual, pero a todos nos espera la resurrección. Vamos a ir viendo, es un tema muy, muy interesante. Vamos a ver primero la resurrección de Jesucristo. Bueno, el Señor Jesús, pues Él es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Entonces, pues Él no necesitó que nadie fuera y orara por Él, que nadie impusiera manos. Él, por su propio poder, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Padre, resucitó, y aquel estado en que se encontraba su cuerpo totalmente destrozado, pues Él fue reconstituido en plena salud. Impresionante lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y bueno, no quiero ahorita decir más que eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, con ese poder, resucitó. Y nosotros, los creyentes, somos justificados por esta muerte que tuvo el Señor Jesús en la cruz. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús pagó con su propia vida el pecado o el castigo que merecía nuestro pecado. Entonces Él ya murió, nosotros ya no tenemos que pagar por Él. Y al hacer esto, al resucitar, eso fue el morir, somos justificados. Cuando Él resucita, entonces Él da muestras de que esa muerte está derrotada. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? Morir. Hay un dicho, ¿no? Que dice que
que la muerte es lo único que ya no tiene remedio. Es lo único que no tiene remedio. Y sin embargo, nosotros sabemos que aún esta muerte ya fue derrotada. Y entonces para nosotros sí vamos a morir a este cuerpo, pero no en nuestro interior. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces la muerte es derrotada. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Nuestra vieja naturaleza ha muerto y por lo tanto nacemos a una nueva vida. La clase pasada hablamos acerca del bautismo y entonces ahí vimos cómo se simbolizaba esta muerte y esta resurrección. Entonces hay muerte, sí, pero también hay resurrección y esto es importante. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Pues una vida gloriosa. Eso significa que tenemos, pues ahora sí que un paquete tremendo en el hecho de la salvación, porque tenemos el perdón de los pecados, tenemos el nacimiento a una nueva vida y tenemos también la promesa de la resurrección. La vida eterna. Todo eso. Ahora, no es lo mismo la vida eterna que no morir. ¿Sabes? O sea, el destino de todos es no morir, pero nosotros tenemos vida eterna, que es muy diferente. Ajá. Los demás tienen muerte. Los demás simplemente no van a morir, pero van a estar en un estado lamentable, de dolor, por la eternidad. Bueno, está tremendo. Bueno, vamos a ver acerca de la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Es decir, que con el bautismo, ya lo habíamos hablado, nos identificamos con la muerte de Jesucristo y somos levantados, somos resucitados a una nueva vida espiritual, en lo espiritual, y eso se manifiesta, hay evidencias claras cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando hemos sido resucitados en lo espiritual. Una de estas cosas es muy importante, se manifiesta en nosotros un cambio de actitud hacia la vida. Ya no nos tomamos la vida a la ligera, ya no somos víctimas de las circunstancias. En nosotros hay un cambio que la gente comienza a darse cuenta de ello. Se establece esa nueva actitud hacia la vida y también reconocemos que ya tenemos dueño, que tenemos un jefe a quien vamos a obedecer. Ya no estamos viviendo como se nos da la gana y ahora damos cuentas a nuestro Señor, a nuestro Dios. Adoptamos ese nuevo propósito en la vida, sabemos que no somos, que no fuimos hechos nada más al azar, que no venimos a este mundo al azar por un accidente, sino que tenemos un propósito. Y ahora sí nos ponemos a buscar, a hablar con Dios para encontrar ese propósito en nuestra vida y a trabajar en ello. Dice en Corintios 3, 1 al 3, dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí está la identificación. Ya no nos vamos no nos va a pasar a segundo término o va a ser algo secundario lo que suceda en el mundo, porque ahora nuestra mirada está en las alturas, está en lo que dice Dios. Ahora creemos en lo que dice Dios. Así es, así es. ¿Cuándo va a ser esa resurrección? En el futuro. Bueno, no tenemos una fecha de ninguna manera, pero sabemos que va a ser en el día postrero, también en la segunda venida de Jesucristo, también a la final trompeta. Dice la primera carta a los tesalonicenses de Pablo del 4, 16, 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Pero lo esperamos, lo creemos y lo esperamos. Y nuestra actitud es esa, estar esperando porque puede ser en cualquier momento. En una de esas, y ni siquiera terminamos este video. Ya no siempre. Así. Y ya no hay que editarlo. Bueno, ¿qué efecto debería tener la resurrección en la conducta del cristiano? ¿Qué es lo que nos mueve? Pues, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Ya no vamos a hacer lo que queremos, definitivamente. Ya no vamos a pecar. Es decir, no va a ser algo como una práctica del pecado, como antes pues era tan sencillo, tan fácil, ni siquiera teníamos conciencia de que estábamos pecando, porque no nos interesaba, la conciencia la hicimos a un lado y hacíamos lo que queríamos, solamente el placer era lo que nos movía, los impulsos naturales era lo que nos movía, pero ahora ya no, ahora ya vamos adquiriendo el dominio aún de nuestras emociones, el dominio sometiendo nuestro cuerpo y todo esto nos va enseñando el Señor, ya no vamos a pecar. Tenemos el compromiso de mantenernos firmes en la fe y trabajar también para el Señor. Ya no nos pertenecemos, ahora sí ya nos pusimos bajo las órdenes de Dios. Así es. Nada más abundando un poquito en esto, nuestra vida ha sido comprada a precio de sangre. Entonces ya no podemos hacer lo que queremos. Simplemente, pues ya no. Ya ese tiempo se acabó. ¿No? Así es. Ahora, vamos a pecar. Estamos en un mundo caído y ocasionalmente vamos a cometer errores, vamos a pecar. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, y a Él podemos acudir, confesar nuestro pecado, recibir el perdón y seguir adelante. Pero ya no va a ser una costumbre el pecado. Con arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Sí, con el ánimo, con el deseo de no volver a hacerlo. No de que, bueno, hoy pido perdón, pero dentro de 8 días lo vuelvo a hacer. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Claro. Ahora, los creyentes, nosotros, los discípulos, los hijos de Dios, nos vamos a levantar de nuevo. Vamos a ser resucitados. Nos vamos a levantar ¿a qué? A una vida eterna. A una vida que no solamente no va a tener fin, sino que va a tener una calidad de vida extraordinaria que ni siquiera nos podemos imaginar. No va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber muerte. ¿Ni vejez? Ni siquiera nos podemos imaginar cómo puede ser eso. Nuestros cuerpos no van a envejecer. De hecho, vamos a tener cuerpos diferentes, vamos a tener un cuerpo glorificado, como el que tenía el Señor Jesús cuando resucitó. Cuando el Señor Jesús resucitó, se presentó delante de sus discípulos, lo vieron, lo tocaron, pero ya no era igual. ¿Atravesó la puerta? Pues de repente lo vieron en medio de ellos y de repente ya no lo vieron. Entonces no sabemos cómo vaya a ser eso, ¿no? Pero está interesante. Pero así va a ser nuestro cuerpo y además vamos a ser los primeros. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, el famoso milenio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Que nosotros vamos a resucitar y vamos a permanecer en ese estado glorioso. Los que no formen parte de esta resurrección, dice aquí una segunda muerte, no es que vuelvan a morir, sino que van a ser confinados a un lugar de castigo y no van a tener ya la oportunidad de tener la presencia de Dios en sus vidas. Ok, bueno, pues vamos a ver acerca de la resurrección final, a donde todos van a resucitar. Sí, unos para vida eterna y otros para oscuridad eterna, para condenación. Ese día de la resurrección para todos nosotros, los hijos de Dios, vamos a ir a la premiación. Vamos a ir a una especie de lugar
donde va a estar el Señor dando premios, donde va a haber recompensas. ¿Qué es esto? Bueno, pues que vamos a ser recompensados por las cosas que hicimos, por esas obras que Dios ya puso de antemano para que andemos en ellas, y de acuerdo a eso que hayamos nosotros logrado en la vida, pues vamos a tener una premiación. ¿Sí? No es para castigo, no es para juicio. A ver, te portaste mal o te portaste... No, por todo lo bueno que has hecho vas a tener un premio, ¿sí? Claro que si lo que hiciste fueron obras muertas, pues se van a quemar y no va a haber nada, no va a servir de nada. Pero vamos a ir a ese tribunal de Cristo. A ese tribunal también se le llama el Bemá de Cristo, y tenemos que tener muy claro que no es un tribunal para condenación, tampoco para salvación. Nosotros ya somos salvos. Y a este Bemá vamos a ir los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos alcanzado el favor de Dios y somos salvos. ¿Sí? Y como decía la esposa, no debemos tener temor. Simplemente lo que va a pasar ahí es de que pues no es lo mismo alguien que recibió la salvación y pues toda la vida se la pasó flotando, a una persona que estuvo consagrado toda su vida haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Ni siquiera se trata aquí de activismo y de querer comprar esas recompensas, es simplemente cumplir fielmente con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y entonces va a haber diferentes recompensas. Eso está bonito. Y esas recompensas ni siquiera son para nosotros, las vamos a tener temporalmente. Porque después de que nos las dé ahí en público, con un reconocimiento, una ceremonia sencilla pero emotiva, después de eso vamos a llevar esa recompensa, ese premio, y lo vamos a entregar a la majestad de nuestro Dios. Sí, amén. Y no queremos llegar con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, ese es realmente el punto, ser obedientes a lo que Dios está poniendo en nuestra vida para hacer, y entonces vamos a tener asegurada esa recompensa, ese premio, para poder llegar y entregarlo delante de nuestro Dios. Bueno, aquí vamos a corregir algunas doctrinas que son erróneas o que son algunas tradiciones que hemos tenido que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Por ejemplo, de que todos vamos al cielo, de que todos somos hermanos, que desde chiquitos nos bautizaron y nos echaron agua y ya todos ya vamos al cielo. Eso no es verdad. Ya vimos en el bautizo que no puede ser de una manera inconsciente como de bebés. Tiene que ser un acto de la voluntad, tiene que ser un compromiso con Dios, ya con la conciencia clara. Entonces, no todos vamos al cielo. Bueno, todos vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a resucitar, pero no todos van a tener esa vida, ¿no? Esa vida eterna. Ajá. No somos salvos por obras, no somos salvos por obras, es por la gracia de Dios, pero las obras que hagamos sí van a contar, van a ser importantes. Es decir, no nos portamos bien para ganar la salvación, sino porque tenemos la salvación, es que nos portamos bien. Entonces, esas obras que nosotros estamos haciendo, ya siendo hijos de Dios, esas son las que van a contar para ese momento. ¿Que todos vamos a ser iguales en el cielo? Sí, por supuesto, todos somos salvos, pero hay recompensas específicas para cada quien y para cada persona. Dice también por ahí que, bueno, si ya recibimos al Señor Jesús, entonces Él ya tenemos asegurada la salvación, entonces ya podemos hacer lo que querramos, ya nos podemos portar como querramos. Y esto no es verdad. Sí tenemos la salvación, es por gracia. Mucha gente recibe al Señor Jesucristo porque siente que ya es como comprar un pasaje a la vida eterna, y ya se olvida de eso y hace de su vida lo que quiere. Ese no es una conversión genuina. Y se va a sorprender mucho cuando se dé cuenta de que el Señor lo rechace.
Entonces, la salvación que hemos recibido sí es por gracia, pero ha sido muy cara, a un precio muy alto. Ha sido la sangre de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él sufrió por nosotros. El simple hecho de reconocerlo y de saberlo nos hace vivir de una manera que lo honre, ¿no? Claro. Sí, así dice, ¿no? La palabra dice que en aquel día llegarán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él va a decir, no, yo ni te conozco. Váyanse de aquí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Bueno, nosotros no nos va a pasar eso. Debemos dar cuentas por lo que hicimos también a este cuerpo. O sea, a veces nos preocupamos mucho por nuestro espíritu, por nuestra alma, y eso está muy bien, pero descuidamos al cuerpo. Y también vamos a dar cuentas por el cuerpo. Y eso es importante. Eso es importante. A veces somos muy indulgentes en lo que refiere a nuestro cuerpo, y entonces pues estamos ahí todos fodonguitos, no nos esforzamos por nada, comemos en exceso, y bueno, pues lo que no podemos hacer en otras áreas, pues lo canalizamos hacia el cuerpo. No es correcto. También nuestro cuerpo tenemos que pensar que vamos a dar cuentas de aquello que vieron nuestros ojos, de lo que oyeron nuestros oídos, de lo que hicimos con nuestras manos. Entonces es importante que estemos en esa conciencia de que vamos a rendirle cuentas a Dios y que además Dios va a exponer no solamente lo que hicimos en lo secreto, sino más importante, las motivaciones del corazón. ¿Por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? Para Dios es tan importante como haberlo hecho o no haberlo hecho. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que tener el corazón limpio y manejarnos con las motivaciones correctas. Ahora vamos a hablar acerca de estos premios, de estas recompensas. Estas recompensas son diferentes coronas. Hay una corona que te la entregan por haber compartido esta vida de Dios, por compartir a otros. Dice que los que enseñan a otros la justicia van a ser como las estrellas, van a brillar como las estrellas eternamente. Estas coronas son eternas, no son corruptibles como los griegos o como las olimpiadas que te dan una medalla de oro, pues aún eso. Perdón, que ni es de oro. Ni es de oro. Bueno, además es pintadita. Pues aquí estas coronas son incorruptibles. También vamos a recibir una corona de justicia por haber peleado la buena batalla, por mantenerte en la fe, mantenerte firme a pesar de las circunstancias, seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo, guardando esa fe. Esa es la buena batalla y te será entregada una corona de justicia. También hay una corona de vida. Esa corona de vida es para aquellos que han sabido mantenerse firmes y que han resistido la tentación. Sí, estoy segura de que cada vez que tú quieras, tengas ganas de hacer aquello que sabes que no le agrada a Dios y tú te resistes, estás añadiendo, a lo mejor estás añadiendo ahí joyas a tu corona, a la corona de vida. Hay otra corona de gloria. Esta corona, cuando venga el Señor, la vamos a recibir. Cuando llegue el Señor en su segunda venida, donde seremos resucitados, vamos a recibir esa corona de gloria. Y para ello, para todo esto, pues necesitamos vivir de una manera digna, de una manera que honre a nuestro Dios y tener una buena relación con Él. En nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, tenerlo todo integrado en nuestro ser íntegras, personas íntegras y vivir de esa manera. Sí, y vivir sometidos, o sea, someter todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el secreto, ¿verdad? de una vida eterna y buena.
Bueno, vamos a ver algunas preguntas y puntos de discusión. La primera dice, ¿a Jesús le importaba mucho saber que viviría para siempre mientras estuvo en la tierra? ¿O como que le daba lo mismo? No, pues él sabía que tenía esa vida eterna, ¿no, esposo? Claro que sí. Él lo sabía y eso es lo que tenía en la mente. Sabía que todo lo que pudiera pasar, pues era pasajero. Entonces, no se le da él no le daba ese peso que a veces nosotros le damos a las cosas, ¿no? A las circunstancias, sino que él tenía esa conciencia. ¿Deberíamos trabajar para el Señor solo porque vamos a recibir las recompensas? ¿No más por el premio? ¿Nada más por el premio? Pues no, porque ya sería una mala intención en el corazón. Exacto, o sea, sería algo, o sea, por lucirnos o pues no. Sí, ¿no? Para él decir, ay, yo también ya tengo, ir palomeando, ¿no? Decir, ay, yo también tengo esta corona. O por competencia, pues no es tampoco una buena intención en el corazón, por competencia, Por ¿no? competencia, yo creo que cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su asignación personal. Su propósito. Y lo único que tenemos que hacer es encontrarlo y hacerlo. No vayamos haciendo algo que ni siquiera nos correspondía. Y lo que sí teníamos que hacer, pues dejarlo pasar, ¿no? Yo creo que la motivación más grande para que hagamos la voluntad de Dios es el amor a Él, ¿no? Por supuesto. Es el amor. Si no lo hacemos por amor a Él y a nuestro prójimo, pues entonces lo estamos haciendo para nuestra propia gloria. Y como decía el Señor, pues entonces aquí mismo recibimos la recompensa. Cuando somos reconocidos, ¿no? Entonces en ese momento ya tenemos la recompensa, entonces no esperemos nada allá. Triste. Sí, muy tremendo. ¿Verdad? Y bueno, pues eso es lo que tenemos para esta clase. Les queremos informar. Vamos a descansar 2 semanas. Vamos a descansar el próximo viernes y el siguiente. Entonces nos vemos hasta lo que sería el viernes 16. Hasta el 16 de abril y nos volvemos a ver. De todos modos, el servicio de los domingos no se suspende. Ese vamos a estar trabajando sobre de él. Lo recomendamos, va a estar muy bueno porque son fechas fechas muy especiales. Entonces sí la estamos preparando con mucho cariño y bueno, pues eso es lo que queremos decirles. Vamos a orar, esposa. Claro que sí. Ora, por favor. Señor, pues te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por el gozo de saber que tenemos un Dios vivo con el que podemos relacionarnos de una manera personal. Gracias porque nos has mostrado a través de la vida de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, que son las primicias de lo que nos va a suceder a nosotros también, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esto, y pues te pedimos, Señor, que también, Señor, nos ayudes a encontrar las motivaciones correctas para vivir de una manera digna, de una manera integral, Señor, como personas íntegras en espíritu, alma y cuerpo, que podamos glorificar tu nombre a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, Señor, que tú seas glorificado con ello, y Padre Santo, que podamos llegar, Señor, en ese bemá, que podamos llegar a ese tribunal, Señor, y que no lleguemos con las manos vacías. Que esas coronas, Señor, podamos nosotros tirarlas a tus pies, Señor, en agradecimiento por habernos permitido y ayudado, Señor, hasta llegar a ese momento glorioso de mirarte cara a cara. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por ver esta clase, por este discipulado, por seguirnos. Y pues tenemos 2 semanas de descanso. Aprovechen para ver otros videos, los que tengan atrasados, o ver los de los domingos, o el otro discipulado que tenemos, el de llamados a libertad. Y pues que el Señor los bendiga. Recordemos que vienen días especiales. Sí, claro, si tenemos la oportunidad de salir a descansar, hagámoslo, pero siempre recordando que son fechas especiales, fechas en las cuales celebramos que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Que estén muy bien,
Buenas tardes, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.